Hay momentos en la vida donde el cielo parece cerrado. Oramos con fervor, clamamos con el corazón desgarrado, buscamos una señal, una palabra, un susurro divino, pero solo encontramos silencio. Un silencio ensordecedor que nos hace cuestionar todo, nuestra fe, nuestro camino, incluso la presencia misma de Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has experimentado esa noche oscura del alma donde parece que Dios ha desaparecido? No estás solo. Incluso los santos más grandes enfrentaron este terrible vacío. Y entre ellos, uno de los más extraordinarios fue el Padre Pío de Pietrelcina, el humilde fraile capuchino que llevó los estigmas de Cristo en su propio cuerpo durante más de 50 años. Hoy exploraremos qué respondió el Padre Pío cuando sus hijos espirituales le compartían sus dudas sobre el silencio de Dios. Sus palabras tienen el poder de transformar nuestra comprensión del sufrimiento, de la espera, y de ese aparente abandono divino que tanto nos aterra. Antes de compartir lo que el Padre Pío enseñó a otros, debemos comprender que él mismo vivió profundamente este misterio. En sus cartas a sus directores espirituales, encontramos testimonios desgarradores de su propia lucha con el silencio divino. Durante años, especialmente en su juventud, el Padre Pío experimentó lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, ese periodo terrible donde Dios parece haberse retirado completamente, donde la oración se vuelve árida como el desierto, y donde cada intento de conexión espiritual parece estrellarse contra un muro de silencio. En una carta escrita en 1911, el joven Padre Pío confesaba: Jesús se ha ido y no ha regresado. Me ha dejado solo, completamente solo. No puedo encontrarlo en ninguna parte. Esta no era una crisis pasajera de fe, sino una purificación profunda que duraría años. Pero aquí está el detalle crucial: el Padre Pío no abandonó la oración. No dejó de buscar a Dios. A pesar del dolor terrible de sentirse abandonado, continuó presentándose ante el Señor día tras día, noche tras noche, en medio de ese silencio aparentemente infinito. Cuando los fieles acudían al Padre Pío angustiados porque Dios no respondía a sus oraciones, él les decía algo revolucionario: el silencio de Dios no significa su ausencia. Significa que está obrando en las profundidades de tu alma de maneras que aún no puedes comprender. Esta distinción es fundamental. Nosotros, en nuestra humanidad limitada, equiparamos el silencio con el abandono. Si no escuchamos, asumimos que no hay nadie escuchando. Si no vemos respuestas inmediatas, concluimos que nuestras oraciones no llegaron a ninguna parte. Pero el Padre Pío, desde su propia experiencia mística, comprendía una verdad más profunda: Dios está más cerca precisamente cuando parece más lejano. Como un escultor que trabaja el mármol, Dios a veces debe golpear, cincelar y pulir en silencio para crear la obra maestra que tenemos el potencial de ser. El santo fraile solía decir: cuando Dios guarda silencio, no es porque te haya olvidado, sino porque te está preparando para algo más grande de lo que podrías imaginar. Esta preparación requiere ese silencio. Requiere que confiemos sin ver, que creamos sin evidencia tangible, que amemos sin la consolación de sentir ese amor correspondido inmediatamente. Una de las enseñanzas más profundas del Padre Pío sobre el silencio divino es que éste tiene un propósito purificador. Él explicaba que muchas veces buscamos a Dios por los consuelos que nos da, por las respuestas que proporciona, por los milagros que realiza. Pero Dios desea algo más profundo: quiere que lo busquemos por Él mismo, no por sus dones. En una conversación con uno de sus hijos espirituales que se quejaba de la sequedad en la oración, el Padre Pío respondió: ¿amas a Dios por lo que te da o por quién es Él? El silencio te enseñará la diferencia. Esta es una lección dolorosa pero necesaria. Cuando Dios retira los consuelos sensibles, esas experiencias cálidas y emotivas de su presencia que tanto disfrutamos, nos vemos forzados a examinar nuestras verdaderas motivaciones. ¿Permaneceremos fieles cuando la fe se vuelva difícil? ¿Continuaremos orando cuando la oración parezca inútil? ¿Seguiremos amando cuando no sintamos ese amor correspondido? El Padre Pío vivió esto intensamente. Durante años, experimentó ataques espirituales terribles, aridez en la oración, y la sensación de estar completamente abandonado por Dios. Sin embargo, estas pruebas no destruyeron su fe, la purificaron como el oro en el fuego, eliminando toda impureza hasta que solo quedó el amor más puro. Él enseñaba que el silencio de Dios es como un fuego refinador. Quema todo lo que es superficial en nuestra espiritualidad, nuestro deseo de experiencias místicas emocionantes, nuestra necesidad de confirmación constante, nuestro apego a los consuelos espirituales. Lo que permanece después de este fuego es la fe auténtica, el amor verdadero, la confianza genuina. El Padre Pío frecuentemente recordaba a sus direccionados espirituales que la fe verdadera se prueba precisamente en los momentos de silencio. Cualquiera puede creer cuando Dios habla claramente, decía. Pero solo los verdaderos discípulos continúan creyendo cuando Él guarda silencio.
Esta enseñanza nos lleva al corazón mismo del Evangelio. Jesús en la cruz experimentó el silencio más terrible de todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su grito desde la cruz no fue respondido con palabras reconfortantes del cielo. El Padre permaneció en silencio mientras su Hijo sufría. Y sin embargo, incluso en ese silencio aparentemente total, la obra de salvación más grande de la historia estaba ocurriendo. El Padre Pío meditaba profundamente en este misterio. Él comprendía que el silencio del Padre durante la crucifixión no era indiferencia, sino amor supremo. Era permitir que la redención se completara. Era el respeto más profundo por la libertad y el sacrificio del Hijo. De la misma manera, cuando Dios guarda silencio en nuestras vidas, no es porque sea indiferente a nuestro sufrimiento. Es porque algo mucho más profundo está ocurriendo. Está permitiendo que nuestra propia cruz, pequeña en comparación con la de Cristo, pero significativa para nosotros, produzca en nosotros una transformación que ninguna cantidad de palabras podría lograr. El santo fraile solía decir, en el silencio de Dios, aprendemos a confiar no en nuestros sentimientos, sino en sus promesas. No en lo que vemos, sino en lo que sabemos que es verdad. Una de las imágenes favoritas del Padre Pío cuando hablaba del silencio divino era la de María al pie de la cruz. Él preguntaba a sus hijos espirituales, ¿creen que María entendía por qué tenía que suceder todo esto? ¿Creen que Dios le explicó por qué su hijo tenía que morir de esa manera tan horrible? La respuesta, por supuesto, es no. María permaneció en silencio junto a la cruz, sin explicaciones divinas, sin voces del cielo asegurándole que todo estaría bien, sin visiones reconfortantes del futuro. Solo tuvo que confiar en las promesas que había recibido décadas antes, cuando el ángel le anunció que su hijo sería grande. El Padre Pío enseñaba que María es nuestro modelo perfecto de cómo responder al silencio de Dios. Ella no se amargó. No cuestionó el amor de Dios. No abandonó su fe. Simplemente permaneció presente, fiel, confiando en medio del silencio más oscuro. Cuando Dios guarde silencio en tu vida, aconsejaba el Padre Pío, haz como María, permanece al pie de tu cruz, en silencio también, confiando que Dios sabe lo que está haciendo, aunque tú no lo entiendas. Esta enseñanza es particularmente poderosa porque reconoce nuestra humanidad. No nos pide que pretendamos que el silencio no duele. No nos exige que sonriamos y digamos que todo está bien cuando estamos sufriendo. En cambio, nos invita a permanecer fieles a pesar del dolor, a continuar amando a pesar de la oscuridad, a seguir confiando a pesar de la confusión. Una de las revelaciones más hermosas del Padre Pío sobre el silencio divino es que éste prepara nuestros corazones para recibir la respuesta de Dios. Él explicaba que muchas veces Dios no responde inmediatamente porque nosotros no estamos listos para la respuesta. ¿Qué pasaría?, preguntaba el Padre Pío, si Dios te diera hoy lo que le has pedido, pero tu corazón no está preparado para recibirlo. Podrías destruir la misma bendición que has estado rogando. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de la espera. El tiempo de silencio no es tiempo perdido. Es tiempo de preparación. Como un agricultor que prepara la tierra antes de sembrar, Dios está trabajando en el terreno de nuestro corazón, arrancando las malas hierbas del orgullo, el egoísmo, la impaciencia, para que cuando finalmente plante su respuesta, ésta pueda echar raíces profundas y dar fruto abundante. El Padre Pío vivió esto personalmente. Durante años oró para que Dios le quitara los estigmas, esas heridas sangrantes en sus manos, pies y costado que le causaban tanto dolor físico y tanto escrutinio público. Dios guardó silencio ante esta petición por décadas. Pero el santo fraile llegó a comprender que si Dios hubiera respondido esa oración cuando la hizo por primera vez, habría perdido uno de sus mayores medios de apostolado. Los estigmas atrajeron a millones de personas a la fe, inspiraron conversiones innumerables, y se convirtieron en un testimonio visible del amor de Cristo. Solo en retrospectiva pudo el Padre Pío agradecer a Dios por ese silencio que tanto le había dolido. El silencio no era rechazo, era sabiduría divina esperando el momento perfecto. Cuando alguien le preguntaba al Padre Pío cómo debía orar cuando Dios parecía estar en silencio, su respuesta era sorprendentemente simple: ora de todos modos. Ora especialmente entonces. Él enseñaba que la oración en el silencio es la oración más poderosa de todas, porque no se basa en sentimientos o en respuestas inmediatas, sino en fe pura. Es como el incienso que sube constantemente ante el altar de Dios, incluso cuando no vemos resultados visibles. El Padre Pío recomendaba 3 tipos de oración durante los periodos de silencio divino. Primero, la oración de confianza ciega. Esta es la oración donde simplemente decimos: Señor, no entiendo, pero confío en ti. No veo tu rostro, pero sé que estás ahí. No escucho tu voz, pero creo en tus promesas.
Esta oración no pide explicaciones ni busca consuelos. Simplemente se aferra a Dios en la oscuridad. Segundo, la oración de abandono. El Padre Pío, siguiendo a San Francisco de Asís, amaba repetir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta oración reconoce que no tenemos control sobre cuándo o cómo Dios responderá, pero elegimos entregarnos completamente a su voluntad de todos modos. Tercero, la oración de intercesión. Cuando nuestra propia vida parezca estar en silencio, podemos volvernos hacia las necesidades de otros. El Padre Pío pasó horas cada día orando por las intenciones que le confiaban, incluso cuando sus propias oraciones parecían no ser escuchadas. Este acto de amor desinteresado tiene un poder especial. El Padre Pío enseñaba que el silencio de Dios, aunque doloroso, produce frutos hermosos en el alma que lo acepta con paciencia. Estos frutos no son inmediatamente visibles, pero con el tiempo se vuelven evidentes. El primer fruto es la humildad profunda. Cuando Dios nos concede consuelos espirituales constantes, es fácil volvernos orgullosos, pensando que merecemos esos favores o que somos especialmente santos. Pero el silencio nos recuerda nuestra total dependencia de Dios. Nos enseña que no tenemos derecho a exigir nada, que todo es gracia. El segundo fruto es la compasión hacia otros que sufren. Quien nunca ha experimentado el silencio de Dios puede ser insensible al dolor de aquellos que están pasando por su propia noche oscura. Pero quien ha caminado por ese valle de sombras desarrolla una empatía profunda y una capacidad de acompañar a otros en su sufrimiento sin ofrecer respuestas superficiales. El tercer fruto es una fe madura y resiliente. La fe que ha sido probada en el fuego del silencio no se tambalea fácilmente ante las tormentas de la vida. Ha aprendido a sostenerse no en sentimientos cambiantes, sino en la roca sólida de las promesas de Dios. El cuarto fruto es el desapego de los consuelos espirituales. Paradójicamente, cuando dejamos de buscar a Dios por lo que sentimos en la oración, nuestra vida espiritual se vuelve más auténtica y profunda. Amamos a Dios por Él mismo, no por cómo nos hace sentir. El Padre Pío vivió estos frutos en su propia vida. Su humildad era legendaria, su compasión infinita, su fe inquebrantable incluso ante las pruebas más terribles, y su amor a Dios completamente puro. Una pregunta que el Padre Pío escuchaba frecuentemente era: ¿cómo puedo saber que Dios está realmente obrando durante este silencio, y no que simplemente me ha abandonado? Su respuesta era iluminadora. Él enseñaba que hay señales sutiles de la presencia de Dios incluso en medio del silencio más profundo, si tenemos ojos para verlas. La primera señal es un deseo persistente de Dios a pesar de la aridez. Si completamente hubieras sido abandonado, ese deseo se extinguiría. El hecho de que sigas anhelando a Dios, sigas buscándolo, sigas queriendo orar incluso cuando la oración es difícil, es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. La segunda señal es un crecimiento en virtud que quizás no reconoces inmediatamente. Durante el silencio de Dios, a menudo nos volvemos más pacientes sin darnos cuenta, más humildes, más compasivos. Estas virtudes son la verdadera señal de la presencia de Dios, mucho más que cualquier experiencia mística dramática. La tercera señal es la paz profunda en medio de la confusión. Esta no es la paz superficial de una vida sin problemas, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que permanece incluso cuando las circunstancias externas son caóticas. El Padre Pío la llamaba la paz de Cristo en la tormenta. La cuarta señal es que, a pesar del silencio, no puedes alejarte de Dios. Has intentado ignorarlo, quizás te has enojado con Él, pero algo te sigue atrayendo de vuelta. Esa atracción magnética es la gracia de Dios operando, incluso cuando no la sientes. El Padre Pío compartía a menudo historias de personas que habían pasado por periodos terribles de silencio divino, solo para descubrir años después que ese tiempo había sido el más fructífero de sus vidas. Una mujer vino a él angustiada porque había orado durante 10 años por la conversión de su esposo, sin ninguna señal de que Dios escuchara. El Padre Pío le aseguró que cada una de esas oraciones estaba siendo guardada como tesoros en el cielo, y que el tiempo de Dios es perfecto. Ella continuó orando en el silencio. 3 años después, su esposo tuvo un encuentro dramático con Dios y no solo se convirtió, sino que se volvió un evangelizador poderoso. El silencio no había sido rechazo, había sido preparación. Un joven sacerdote confesó al Padre Pío que estaba considerando dejar el sacerdocio porque hacía años que no sentía la presencia de Dios en la oración. El santo fraile le dijo: el silencio de Dios es su llamado más profundo. Está invitándote a amarlo con fe pura, no con sentimientos. El joven permaneció fiel, y décadas después reconoció que ese periodo de silencio había sido cuando su sacerdocio se había forjado verdaderamente. Estos testimonios revelan una verdad poderosa: el silencio de Dios no es el final de la historia. Es un capítulo necesario, doloroso pero esencial.
En la narrativa más grande que Dios está escribiendo en nuestras vidas, al final, la enseñanza del Padre Pío sobre el silencio de Dios nos invita a abrazar un misterio que nunca comprenderemos completamente en esta vida. Nos pide que confiemos cuando todo en nosotros grita por certeza, que creamos cuando no vemos evidencia, que amemos cuando no sentimos ese amor correspondido de maneras tangibles. Pero también nos asegura algo profundamente consolador: el silencio de Dios no es su última palabra. Así como el silencio del sábado santo fue seguido por la gloria de la resurrección, nuestros propios periodos de oscuridad serán seguidos por una luz más brillante de la que podríamos haber imaginado. El Padre Pío, quien soportó 50 años de estigmas dolorosos, ataques espirituales, incomprensión de sus superiores, y periodos de terrible aridez espiritual, testifica con su vida entera que vale la pena permanecer fiel en el silencio. Al final de sus días, pudo mirar hacia atrás y ver cómo cada momento de silencio había sido en realidad Dios obrando poderosamente, preparándolo para el ministerio extraordinario que transformaría millones de vidas. Entonces, cuando sientas que Dios guarda silencio, recuerda las palabras del Padre Pío: no estás solo. No has sido abandonado. Dios está más cerca que nunca, obrando en las profundidades de tu alma de maneras que un día comprenderás. Permanece fiel. Sigue orando. Continúa amando. Y confía que el silencio de Dios no es su rechazo, sino su invitación más íntima a una fe más profunda, un amor más puro, y una unión más completa con Él. El silencio de Dios es, paradójicamente, su forma más profunda de hablarnos. Solo necesitamos aprender su lenguaje.